Amén, buenas noches, bienvenidas nuevamente a cada una de las damitas que han ido ingresando a esta sala de Zoom. Les comparto, Senfol Red Sur desde Quito, Ecuador, les da la bienvenida. Sé que hay muchas mujeres invitadas, tenemos gente de varias partes del mundo y bueno, es un gusto para nosotros presentar en esta noche a una mujer, dicen en Colón, Venezuela, de las ancianas de la iglesia, ¿no? Pero no por la edad, sino por la experiencia. Hermoso para mí poder tener Sabia. la oportunidad de presentar a esta mujer, a esta líder, Carmen Liuba Cacique. Ella sirve en la iglesia en consejería y conoció al Señor Jesús hace más de 30 años. Tiene 5 hijos, es profesional de la educación en Venezuela con maestría en orientación de la conducta y me llamó muchísimo la atención porque siempre nosotros preguntamos sobre una frase que nos identifique y ella, como muchos de nosotros, dijo que tenía muchas, pero que esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no solamente la identifica, sino que ha transformado su vida, que la ha hecho carne y que de hecho me compartía que si no fuese por esa frase y lo que el Señor ha hecho al fortalecerla en cada uno de sus procesos, no existiera hoy día Liuba. Entonces me encanta presentarla con esta frase, Liuba, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Bienvenida. Esta noche la sala de Senfol Red Sur es para ti, para que nos compartas y podamos aprender de ti. Bienvenida. Gracias, muy amable. En verdad es emocionante, ¿no? Estar con tantas mujeres tan queridas y conocidas algunas y otras por conocer. Gracias a Dios, ¿no? Y que todas tenemos el mismo sentir. Si me pongo a nombrarlas, uff, es maravilloso. Estoy viendo a mi anterior pastora, Laura. Bueno, eh, hay muchas cosas que decir, ¿no? Sobre las mujeres. Pienso que yo me siento muy honrada de que Dios me haya hecho mujer. Para mí es el honor más grande ser mujer. Eso me ha traído no solamente el ser madre, es que son tantas áreas que llena la mujer, son tantas maravillas que Dios ha depositado en nosotros, esa confianza que Dios tuvo con nosotros. Y una mujer cuando ora, de verdad, es escuchada. La mujer de fe es bendecida hasta por los varones que tienen un sacerdocio, porque la honran y reconocen ese privilegio, conocen que aprecian los dones divinos que Dios ha puesto en ellas. La mujer de fe se nota. La mujer de fe no es que pasa desapercibida así por así. Parece mentira. Nos da la gracia, nos da el empoderamiento bien administrado, bien dirigido, en acción. Pero para ser una mujer de fe no es fácil. Primero, hay que saber qué es tener fe. Y hay en el enunciado bíblico que dice que que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? Certeza es conocimiento, es estar segura y clara de lo que se tiene, la certeza. Es algo cierto que no tiene duda, es saber lo que se quiere. Mi querida Tania, la certeza. Una más abajo. Ajá. La certeza es el conocimiento, estar segura y clara de lo que se tiene, es algo cierto, que no se tiene duda, es saber lo que se quiere.
¿Y qué es la convicción? Que nos lo dice el enunciado de la fe. La convicción es la seguridad que se tiene de la verdad. Es creer, es vivirlo imaginariamente, un suceso o cosa. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad había los tropiezos normales que se tienen, ¿verdad? Del aprendizaje, de la enseñanza. Y una vez escuché, en ese entonces pues no conocía del Señor, y una vez escuché al profesor que dijo, ¿ustedes quieren graduarse? Claro, por supuesto, nosotros le dijimos que sí. Y dijo, véanse en el Paraninfo, huelan a Paraninfo, siéntanse con el birrete, con la toga y el birrete, véanse tomando el certificado, el diploma. Y eso para mí fue verdadero. Comencé en esa visión, imaginariamente yo me veía en el Paraninfo con toga, birrete, tomando el título. Y ese es el secreto de lo que es la fe, lo que es la certeza y lo que es la convicción. Básicamente, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que quien se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensará a quienes lo buscan. Eso lo tenemos en Hebreos 1:6. El Señor siempre, siempre nos lo ha dicho. Y nosotros de repente le estamos dando mucha larga a los problemas y no tomamos en cuenta, no hacemos carne esto. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que quien se acerque a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensará a quienes lo buscan. Eso lo hemos hecho carne y ahí está. Ese quizás fue el secreto de todas las mujeres que aparecen en la Biblia con grandes logros, con grandes cosas que alcanzó. La Biblia nos habla de muchas mujeres que vivieron tiempos de crisis, como los que ahora vivimos, ¿verdad? Ellas nos enseñan a vivir la fe, aunque las circunstancias sean diferentes. Quizás no con estas tecnologías y con estos avances, pero en común, el común que estas mujeres tenían y por lo cual quedaron marcadas en la historia bíblica fue la confianza en Dios. Y podemos ver a Jocabed. Jocabed fue la madre de Moisés. Jocabed, como toda madre, como eres, como has sido tú, como soy yo, ama a sus hijos. Y en ese momento había un edicto terrible. Ya habían pasado 430 años desde que José, el que vivió, que sacó a Egipto de aquellos del sueño, de los 7 años de pobreza y los 7 de riqueza, ya eso se había olvidado, ya habían otras personas al mando del país y ya eso de acordarse de lo que hicieron los hebreos ya había pasado, ya eran esclavos, ya eran martirizados, ya eran humillados, porque empezando a ser un problema para el pueblo, para Egipto, porque crecían mucho en población y como todo, tenían temor de ser desplazados. Y resulta que salió ese edicto donde los niños varones, bueno, ustedes conocen la historia, debían ser muertos para que no se sobrepoblara el pueblo. Y según en Hebreos 11:23, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Imagino lo que le pasó a la pobre Jocabed. Calafetear esa canasta, montarlo en unas aguas. Ella no sabía que el niño iba a ser rescatado por alguien. Ella lo mandó al agua y que ese niño llegara porque quizás tuvo temor, dolor de pensar que llegaran y se lo quitaran a ese niño con el que se había encariñado y que se lo iban a matar, porque eso era lo que hacían. Así, impunemente, delante de la madre le mataban a la criatura.
Y ella prefirió que el niño muriera, pero que no viera a ella, que no supiera cómo ni cuándo. Y resulta que Dios tenía un propósito maravilloso. Fíjense cómo es. Ella lo hizo pensando en Dios, porque ya el pueblo en ese momento había cambiado, ya se había decepcionado, estaba tan amargado, tan humillado, que ya se habían olvidado de las promesas. Pero algunos todavía confiaban en las promesas hechas a Abraham, al pueblo hebreo. Y entonces Jocabed era una de esas, que tenía una familia pequeña, pero era una de esas. Clamaba al Señor para que viniera el libertador. Y resulta que el libertador lo tenía ella en sus brazos. Y Dios tenía un propósito, y ella con fe lo mandó. Y fíjese todo lo que pasó. Fue hasta educado el muchacho en el mismo reino, al lado del mismo que había firmado el edicto para matar a todas esas criaturas. ¿Podrán ustedes imaginar cómo es que Dios no se equivoca en nada? Y bueno, ya muchos conocemos la historia, ¿verdad? Todo lo que le pasó a Moisés y todo lo que hizo, todo lo que vivió, y mire dónde estamos, porque eso, nosotros somos consecuencia de eso, de esa fe que en ese momento esa mujer tuvo a Dios y colocó a ese niño pensando que iba a morir. Luego, en el tiempo siguen los problemas, porque ya pasó Moisés, ya el niño, ya estaba Josué y venía la conquista, y entonces conseguimos a una mujer que no era la mejor llamada moralmente, una mujer prostituta. Y ella, con todo lo que había en ese pueblo, que no creían en este Dios maravilloso, ella tenía temor de Dios. Y por la fe, Rahab, la ramera, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Y eso tenemos en Hebreos 11:31, que aún con la situación moral que esta mujer tenía, pero la fe que ella tenía, Dios la vio, y Dios hizo en ella ese milagro que no era posible porque ese pueblo fue arrasado, pero ella quiso atender, guardar, proteger a esos espías que venían de ese pueblo que había salido de allá de Egipto, por un desierto venían. Y miren lo que pasó después. Para Dios no hay nada imposible. Y no es que lo mejor es que nos portemos mal, pero en verdad para Dios lo que Él busca es un corazón contrito y humillado, que verdaderamente le crea a Él, no que crea en Dios, sino que le crea a Dios, que es otra cosa. Luego en el tiempo, sigue pasando el tiempo, encontramos a una mujer muy noble, pero con una tristeza enorme, porque habían tiempos en que eran los tiempos en que la mujer que no tenía hijos era rechazada, desplazada, y sabemos la historia de esa pobre mujer que fue hasta el Señor a entregar su dolor, su pena, su tristeza. Y aquí lo tenemos en Primera de Samuel 1, 17 y 18. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, no estuvo más triste, porque ella estaba, pues me imagino, ¿no? Como una hojita seca, ya, porque no tenía hijos, porque ya ni comía, de la tristeza. Me imagino que quería morirse. Y vemos en muchos casos, en la actualidad, hogares donde hacen falta hijos.
la tristeza, la soledad que se siente. Para algunos dicen, no, es que yo lo quiero así, pero en el fondo del corazón, en el alma de la mujer, siempre hay el anhelo de tener un hijo, siempre existe, porque para eso fuimos creadas. Pero Dios en su infinita misericordia, a muchas madres les da a mucha mujer le da el sentimiento de madre, lo deposita en quizás muchachos, niñas que no tienen esa oportunidad de vivir cómoda, vivir en mejores condiciones, y ellas pueden hacer ese papel maravilloso de madres que algunas, siendo madres, no lo ejercen. Pero aquí Ana es un buen ejemplo de lo que es la mujer madre, la mujer que Dios colocó en esto de la misión, poblar esta tierra. Luego tenemos, y como que hay una cosa muy extraña, y esto me puse a observarlo, y lo veo en las mujeres de la iglesia, en las mujeres que tienen temor de Dios, hay gracia y belleza en la mayoría. Si no, mirémonos, aquí tiene Tania, aquí tenemos la líder de Senfol Redes Sur, y muchas otras mujeres. No sé qué pasa, sin mucho cambios físicos, pero son agraciadas, son bellas. Y tenemos a esta reina Esther, que vivió calamidades en su niñez, como pocos nosotros, gracias a Dios, no hemos vivido, pero que ella tuvo que pasarla, y tuvo un buen tío, no como los tíos de este tiempo, en que hacen cosas terribles con estas niñas. Es un tío que la cuidó, la protegió, la guardó y confió. Y ella tenía fe porque era una mujer que venía del pueblo escogido del Señor. Es que es maravilloso. Nosotras somos escogidas igualmente, por eso tenemos una misión y por eso estamos haciendo lo que hacemos. Entonces vino Esther, y en Esther 4, versículos 15 y 16, y Esther dijo que Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo: reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientes y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Porque en ese entonces hasta las mismas esposas no se podían presentar así cuando quisieran hasta a la presencia del rey. Aquello era muy restringido, porque el rey no tenía una sola esposa, eran muchas. Y él podía desechar la solicitud que Esther le hacía, porque mujeres le sobraba, no tenía necesidad de nada. Sin embargo, esa fe, el ayunar, el buscar de Dios, el no dejar todo para después, ayudó mucho para la libertad de ese pueblo amado, ese pueblo de Dios, para que se cumpliera la promesa que hoy estamos nosotros disfrutando. Aún con todas nuestras fallas que tenemos, Él es fiel, mi Señor es fiel. Quienes han leído este libro confirman el celo y los cuidados de Dios a su pueblo, que en los 10 capítulos del libro de Esther confirma el poder de la fe en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y eso a mí me pareció maravilloso. Que Dios entra a palacios, entra a barriadas, entra donde sea. Donde se le llame, Él está. Lo único que se necesita es un corazón contrito y humillado, sintiendo y creyendo que Él es real, es verdadero. Y hay una parte después de una mujer que a mí me llamó muchísimo la atención, y yo creo que ustedes también, que son más estudiosas que yo, la mujer cananea. Imagínense usted, me puse a buscar lo que era el tiempo de Dios, qué significaba esto de la mujer cananea, porque era perteneciente de Canaán, que era una tierra
que por más que la caminaron el pueblo de Dios, estaba allí como el pecado, ¿verdad? Era, quería decir, cananea, pagana, de origen sirio-fenicio, que ella no era judía, era ajena a los pactos de la promesa. En verdad ella no iba a estar dentro del asunto. Y resulta que ella como quiera, a cualquiera de los matachos que ella adoraba. Entonces, ella perseguía con gritos al Señor. Yo me imagino, yendo yo por la calle con alguna autoridad y que venga detrás, ¡hey, por favor, mire, escuche, vea! Aquello, cállense, mire, oiga, tal, agarren esa loca. Diría una cantidad de cosas, ¿verdad? Sin embargo, y algo así le decían los apóstoles al Señor, mire, dígale que se calle. Sin embargo, él esperó porque tenía un propósito. El asunto no es que aquel que es pecador vamos a desecharlo, no, es vamos a traerlo, vamos a buscarlo, vamos a ponerle la parte bonita, porque nadie es perfecto. Entonces, la mujer, ella tenía una hija poseída. Es que me imagino, si enfermos es un problema, ¿cómo será poseído por algo horrible, invisible, espiritual? Eso a cualquiera vuelve loca, y más una madre. Y ella buscó a Jesús y persistió que él la ayudara, y Jesucristo lo hizo. Y eso lo vemos en Mateo, en Mateo 15, versículo 28, y dice, mujer, cuando le responde el Señor, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó su hija sana. Porque ella viene y él le dice que él había ido, era a resolver los problemas de nosotros, los, ¿cómo se llama? Los hebreos, los israelitas, los escogidos, los de Dios. Y ella le dice, pero es que aún en la mesa de los amos, las migajas del pan la comen los perrillos. Ella llegó a ese nivel, a sentirse tan poquita cosa, con tal, reconocía de una manera tan maravillosa al Dios, a reyes, al Señor Dios, Rey de reyes y Señor de señores, lo reconocía como su Dios. Y ella llegó a sentirse como un perrillo, a recoger lo último, lo que quedaba, lo que sobraba, porque él era el que tenía la solución para su problema, la solución a buscar la sanidad de su hija. Imagino lo agradecida que esa mujer estaba y reconocer el poder de ese Dios que tanto se lo habrían opacado. ¿Cuántas veces no le dirían, eso es mentira? Igual a veces nos dicen a nosotros que eso es fanatismo, lo que tenemos es fanatismo. Resulta que nosotros conocemos de un Dios de poder, que un Dios que todo lo puede. Y eso es maravilloso. Entonces, la fe y la necesidad por la enfermedad de su hija impulsó a buscar al Señor, al Jesús, al Salvador nuestro. ¡Qué maravilla! Y cuando estudié sobre la mujer con flujo de sangre, me metí en los zapatos de esa pobre mujer. Bueno, en todo me metí, ¿no? En todo me metí en sus zapatos y lo vivía. Yo imagino esa mujer. Nosotras, en estos tiempos, cuando tenemos un problema de este tipo que nos viene el periodo, cuando pasa, tal, y nosotros inmediatamente vamos a buscar toallas sanitarias, vamos a buscar la ropa interior que hemos seleccionado para esos días, para que cuando se mancha, qué sé yo, y si es abundante y tal, comenzamos a buscar del médico,
de la solución, del bebedizo, del medicamento, qué sé yo, tantas cosas. Y esta mujer tenía 12 años con le llaman, ¿cómo es que, no recuerdo en este momento, cómo es que le dicen? Tenía 12 años con esa enfermedad. ¿Cómo sería la debilidad que esa mujer físicamente sentía con la pérdida de tanta sangre? Yo imagino que de broma se podía levantar en la cama a calentar un poquito de agua, y eso que no había ni gas, ni querosén para hacer la cocina más rápida, sino que era todo tan arcaico, tan difícil. Y esa pobre mujer tirada en una cama, y cuando escuchó de Jesús, ella estaba parte de eso, porque en esos tiempos se aplicaba, era la ley, y la mujer que tenía esos problemas era rechazada igualmente, era una enferma, y era rechazada totalmente, de que ella no podía estar en la sociedad porque tenía ese mayén, esa ponzoña. Y ella llevaba esos 12 años. Yo creo que la ropa interior no era tan fácil adquirirla como la tenemos ahora. ¿Cómo sería esa mujer? Cada vez que le venía, que sentía ella, como decimos nosotros, esa soltura, no tenía toallas, ¿cómo hacía para no mostrar su problema, su enfermedad? Y se fue. Y como dice la cita bíblica en Lucas 8, capítulo 47 y 48, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta porque ella fue y tocó el borde del manto del Señor, comenzó a temblar y cayó de rodillas. Me imagino que pensaba, ahorita me van a matar, me van a apedrear porque no puedo estar entre la gente. Cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella lo explicó. Qué valentía, ¿no? Sabiendo que hasta la podían matar. Explicó lo que le estaba pasando, porque lo había tocado y cómo en ese momento había sido sana al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Qué maravilla, qué hermoso, qué maravilloso, que Dios hasta en esos detalles, Jesús está presente, en todos esos detalles, en todas esas situaciones. Esto es una pequeña muestra de lo que somos las mujeres en las manos de Dios, cuando ponemos en práctica y en acción la fe. Cuando creemos que tenemos la oportunidad y cuando todo puede ser alcanzado, que está al borde de nuestros dedos, que todo podemos hacerlo, siempre y cuando esté dentro del propósito de Dios, siempre y cuando sea para bien, porque Dios no alcahuetea cosas malas, ¿verdad? Entonces, es cierto que nosotras somos en las manos de Dios cuando manifestamos la fe y creemos en un Dios de poder, tenemos ese poder. Yo quisiera decirle a la mujer que tenga en Dios, Tania, la otra, por favor. La fe que tengas en Dios es una cobertura espiritual que impedirá que se resquebraje tu vida. Eso es muy cierto. Yo he pasado por muchas situaciones y muchas de las mujeres que están acá, la querida Tania también, situaciones muy difíciles. Y en verdad, cuando yo tomé para mí Filipenses 4:13, me emociona. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso no es solamente un versículo fácil de recordar y fácil de decir. Es que hay que hacerlo carne. Y yo estoy como estoy hoy en día. Y tengo 67 años. Porque Cristo me fortalece. Él es mi fuerza. Él es mi ayuda.
Él es es la mano verdadera. No fue ni el gobierno, ni el esposo, me disculpan, no fue nada, ni el dinero. Fue mi Señor, ha sido mi Señor, mi fortaleza, mi ayuda. Cuando tengo una situación, es a Él a quien acudo. Y nunca me ha fallado, nunca. Siempre, en su tiempo, Él responde. Y cada día, con casi 70 años que tengo de vida y de un accidente grave, muy grave, todavía me mantengo. Y quiero cada día más conocer del Señor y quiero servirle, porque Él protegerá, es su promesa, de caer en la angustia o el desaliento, manteniéndote siempre fresca, ágil y victoriosa en toda circunstancia. Hay que apropiarse de esas ideas, de esas palabras, hay que apropiarse. Yo lo he hecho y para mí no es en lo material o en lo carnal. Es el Señor el que ha hecho toda la obra en mí. Es el Señor el que ha cambiado mi vida. Es el Señor el que me da salud, el que me da vida. Y el día, porque no soy eterna, el día que el Señor quiera, ya que salga de esta tierra, mire, yo le digo a mis nietos y le digo a mis hijos, no me lloren, porque yo voy feliz a encontrarme con el Señor. Eso que hacen en estos días con esto de la muerte, que lo ponen macabro, eso va en contra de lo que yo siento y creo que es morir. Es ir hasta Él, es verle cara a cara, es vivir las promesas con Él más cerca todavía. Entonces, el tiempo aquí en la tierra es corto para lo mucho que el Señor tiene preparado para nosotros y vivir eternamente en su presencia. Para concluir, quiero decirle, amada mujer, que tú puedes hacer la diferencia en todo. Solo tienes que tener confianza y fe en Dios, porque dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso está en Hebreos 13:8. O sea, el Jesucristo de antes, de la historia de la Biblia, es el mismo hoy y es el mismo después. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué no creemos que el propósito de Él en cada uno de nosotros se cumple en el sí y en el amén? Eso es de Él. Nosotros solamente somos instrumentos suyos, como mujeres, como madres, como hijas, como esposas, como hermanas de la fe, como amigas. Somos un instrumento. Donde quiera que vayamos, tenemos que hacernos ver de lo que Dios ha hecho en nosotros. Vivir las cosas que la vida nos permite, pero con decoro, con orden, como a Dios le gusta. Nada de soltarse por ahí el moño. No es necesario. Con mi Señor no es necesario. Suélteselo cuando va de rodillas en oración. Es mejor, es seguro, es más grande. Encuentra la confianza de Dios en usted. Que Dios me las bendiga. Gracias por haberme atendido. Han sido muy amables. Las amo un montón. Tengo mucha gente bella aquí. Bellísimas. Amigas muy queridas, mis hijas, mi Laura, que Dios me la bendiga. Por ahí vi a Yusela, a Tajani, hoy a Carmencita, Jacqueline. No, tengo mucha gente. Que Dios les bendiga a todos y quiera al Señor que estas palabras que yo he dado hoy hayan llegado a lo profundo de su pensamiento, a lo profundo de su corazón. Y pruébenlo, prueben, dice el Señor, probadme por allá cuando habla de los diezmos. Probadme. Y es que hasta en esto, probadme, para que vea
que tenemos un Dios verdadero y vivito, más que nosotros. Feliz noche, feliz descanso. Les amo tremendamente. Un besote grande. Pero Luisa, por favor, no te despidas.